Subcapítulo Dogma 7. Mis padres son unos viejos. ¿Cuántas veces hemos oído frases como nuestros padres son unos anticuados o unos carcas, y que no me entienden o no saben verdaderamente quién soy? La cuestión es si estamos siendo justos con ellos. Piénsalo. ¿Han pasado ellos por la misma edad que tú? Evidentemente sí. La cuestión es si es suficiente el hecho de que tú te encuentres en otro momento de vida, con otro desarrollo humano, para poder justificar y echarles en cara que ellos no hayan pasado por ese momento, y por ello justificar que no puedas hablar o entenderte con ellos o directamente faltarles al respeto. Ciertamente, se ve que no es suficiente. En esta sociedad los jóvenes hemos pensado en muchos casos que hemos inventado la rueda, cuando la rueda ya estaba inventada. Cuando investigamos, y ahora no es solo para los adolescentes, sino para todos nosotros, cuando analizamos, cuando pensamos en algo, nos damos cuenta de que si realmente entramos en el detalle de la materia que estudiamos, que muchas de las cosas de las que ahora mismo nos planteamos como nuevas, ya fueron planteadas en su día por otras personas que habitaron este mundo. Fijémonos, por ejemplo, en la filosofía griega, en la que ya se plantearon la mayoría de las preguntas fundamentales de la vida. De la misma forma, los romanos también se plantearon una serie de cuestiones fundamentales. Incluso antes los egipcios o en la India ya conocían muchas de las cosas del ordenamiento y de la cultura interior del ser humano. Entonces, tenemos que reflexionar y decir, mis padres no han vivido o no están viviendo con la misma intensidad la moda de mi tiempo, pero ellos sí que pasaron por una edad como la mía y seguramente nadie va a decirme palabras con más amor que mis padres. Por lo tanto, harás bien en escucharlos por muy mayor que seas, porque ellos ya pasaron por tu edad y seguramente te recomienden bien en la experiencia en la que estás viviendo ahora mismo. Al menos serán los que menos probabilidad tienes de que te mientan en esta vida. Apartado. Viejo, anticuado o carca. ¿Qué significa viejo, anticuado o carca? ¿Es solo el hecho de ser más mayor un motivo para llamar a alguien viejo, anticuado o carca, en sentido despectivo? ¿Y no será al contrario, que yo, aun siendo joven, pero teniendo unos pensamientos cerrados, sea realmente el anticuado? Por ello, cuando llamamos anticuado, carca, viejo o palabras similares a alguien, pensemos antes de hablar a qué nos referimos y si realmente no seremos nosotros los que lo somos. Más aún mejor será no utilizar estas palabras, sobre todo para designar a las personas como nuestros padres que probablemente más nos han querido en esta vida. Apartado. Entendimiento. Muchas veces hablamos de que mis padres no me entienden, que no saben cómo me siento, que no saben por qué hago estas cosas, que no saben lo que soy, etc. Pero, ¿qué es realmente el entendimiento? ¿Por qué no te entiendo? Una comunicación se basa de emisor-receptor y de un mensaje. El entendimiento, para que se produzca, tiene que ser primero entendido por la persona que lo transmite. Recuerda, por ejemplo, cuando pensabas en explicar algún concepto en una asignatura, y aunque parecía que lo tenías claro, luego lo vas a expresar y no sabes cómo hacerlo. Por tanto, para que te entiendan, primero debes tenerlo tú claro, lo que quieres transmitir y cómo hacerlo. Si ya fallamos aquí, será imposible que el mensaje llegue a tus padres. Después de que tú has entendido tu propio mensaje y sabes transmitirlo, tendrás que ver la forma en la que transmites ese mensaje. Si lo haces a gritos, si lo haces de manera desordenada, si lo haces en momentos en los que quizás tus padres no puedan escucharte, pues la recepción va a ser muy difícil. Tercero, para que se reciba el mensaje, tendrás que buscar unas palabras que no sean de la jerga de moda entre los adolescentes o entre las personas de tu edad. Al contrario, tendrás que ponerte en el lugar de tus padres, para que ellos puedan entender tu lenguaje y al entender el lenguaje puedan transmitirlo a sus pensamientos. Así será cuando ellos con mayor probabilidad lo entiendan. Tras este proceso será el momento en el que ellos, dentro de su entendimiento, su razón, su experiencia y todo su conocimiento, seguramente pongan todo de sí mismos para encontrar un punto en común y darte los mejores consejos que puedan discernir. Por lo tanto, antes de decir
es que mis padres no me entienden, es que no saben cómo soy, cómo me siento, etcétera, piensa si antes de decir esto has intentado hacer una transmisión del mensaje que sea correcta, con una búsqueda del entendimiento y ayuda o consejo por su parte, o si por el contrario lo has dicho gritando, con palabras de mi jerga, con apenas estructura, si te has enfadado, etcétera. Si no reflexionas sobre esto y simplemente te quedas con que el mensaje no ha sido transmitido o con que lo que me contestan denota la falta de comprensión por su parte, entonces corres el riesgo de quedarte con un como soy rebelde y sigo la moda, no me pueden entender. Y como eres joven, puedes llegar a pensar que estoy descubriendo el mundo, seguido de que lo que yo hago es lo más molón que ha existido en el universo. Si estas tienden a ser las conclusiones que extraes tras una interacción con padres o familiares mayores, con experiencia, perderás una gran oportunidad. Probablemente obviarás su consejo y guía, y te limitarás a pasar de ellos. Ahora te invito a recapacitar. ¿Es lógico, razonable y bueno para cualquiera de las partes un comportamiento así? No, y desgraciadamente en muchos casos se da durante mucho tiempo entre familiares, con la consecuente pérdida de transmisión de conocimiento y mejores prácticas para vivir la vida. Por ello te exhorto a pensar, a pararte a meditar, cómo mejorar mi relación con ellos, cómo aprender de ellos, cómo hacerles ver cómo es mi mundo y cómo aplicar conocimientos anteriores a mis situaciones de hoy. Si piensas, probablemente llegarás a la conclusión de que esa relación y esos consejos siempre tienen algo de positivo y que al contrario, una actitud de bloqueo, omisión o rechazo es negativa en la mayoría de los casos para todas las partes. Así, y aunque en alguna ocasión sus consejos parece que no te sirven, te invito a hablar, conversar, respetar y, en definitiva, a procurar una buena relación con tus familiares, con tus padres y a escuchar activamente sus consejos. Estos son dados en la mayoría de los casos con el mejor de los propósitos. Así que, como dice el refrán, a caballo de regalado no le mires el diente. Por ello te animo a buscar el entendimiento con ellos, a reflexionar sobre sus consejos y a pensar en cómo aplicarlos a tus situaciones de tu vida. Seguro que eres capaz de encontrar utilidad a muchos de ellos. Tú lo agradecerás y ellos también. Sois mutuamente un regalo de la vida. Apartado, las modas. Desde que el mundo es mundo, ha habido modas. Una moda en el tiempo del Australopithecus podía ser llevar una hoja en la oreja, y quizás esa moda de llevar flores y demás se repitió con los hippies. Curioso, las modas se generan, las modas existieron, siempre existirán e incluso algunas se repetirán en la historia. Lo vemos prácticamente cada día, y es que las modas nacen de la naturaleza humana, porque nosotros en tanto que personas vemos a la gente y todo aquello que nos resulta bonito, bello, curioso, simplemente por un porque sí, de esta forma, pues lo imitamos, y cuando lo hacemos, muchos de nosotros se produce una moda. La cuestión es, ¿aceptamos y practicamos la moda por nuestra propia decisión? ¿O porque es lo que se lleva en ese momento? Otro tema de reflexión es entonces, si siempre ha habido modas, significa que tú no eres el único que ha estado a la moda, sino que tus padres, tus familiares, es decir, los más mayores que tú, también han vivido en épocas de otras modas, y quizás a la moda en las que ellos se pensaban que eran los primeros. Por lo tanto, ¿pueden tus familiares mayores entenderte cuando sigues una moda? Pues claro que sí, porque ellos fueron exactamente igual que tú, pensaron de la misma forma que tú, a saber que ellos estaban a la moda. Entonces, cuando tú muestras tus pensamientos sobre algo que estás haciendo, siguiendo en este momento una determinada moda, y crees que ellos no te van a entender, que no te pueden aconsejar sobre cómo tratar esos sentimientos que tienes acerca de ese movimiento o tendencia del momento, pues probablemente estés equivocado. Por supuesto que si hablas y conversas con ellos con mente abierta, captarás consejos y comentarios que te serán de ayuda. Así que, piensa cuando estés con ellos. Quizás pregúntales, ¿qué piensas de esta moda? ¿Cómo fueron tus modas? ¿Qué habrías hecho tú? En definitiva, busca puntos de unión, de confluencia. Busca entender cómo lo vivieron ellos
y quizás te ayude a entender el pasado para por un lado ayudarte a entender y conocer a tus padres, así como ayudarte a aprender cómo gestionar el proceso que estás viviendo en la moda en la que estés involucrado o que es objeto de tu generación. Apartado las generaciones de seres humanos. Entonces, si siempre ha habido modas, se pueden formar grupos más o menos homogéneos de personas que han vivido los mismos cambios, las mismas modas, el mismo entorno social, económico y cultural. A este fenómeno lo llamamos generaciones de seres humanos. Así, una misma generación estará influenciada por unas modas similares, así como por un determinado contexto social, económico y cultural. Todos nosotros nos vemos influenciados en mayor o menor medida por el contexto en el que crecemos. Al igual que las modas las ha habido, las hay y las habrá, de la misma forma ocurre para las generaciones de seres humanos. Hoy conviven diferentes generaciones de seres humanos, los que vivieron o nacieron en la Guerra Civil Española o en la época de la Segunda Guerra Mundial, junto con otros que vivieron la época hippie y otros que estuvieron en la época de la Transición Democrática Española, en una amalgama con otros que ya nacieron más tarde, como entre los años 81 y 96, los millennials, y hoy ya los que nacieron después del año 1996, en la generación Z, o después con la generación alfa, nacida tras el 2010, y que prácticamente tienen un dispositivo móvil debajo del brazo, en lugar de un pan, como dice el refrán. Los cambios han sido siempre relevantes en el desarrollo de cada generación. Hoy en día hay, sin lugar a duda, un factor significativo que se viene gestando desde la introducción de Internet, el uso masivo de los ordenadores y los dispositivos móviles. Este factor no es otro que la interacción con el mundo digital, es decir, con cualquier aplicación o dispositivo asociado, teniendo un efecto especialmente acusado en las nuevas generaciones. Mientras que durante toda la historia la comunicación de la información y de los datos que recibían los seres humanos procedía de los medios que disponía en un mundo físico, ya sea en su red familiar, en su red de amigos, en su entorno social o a través de documentos que encontrará o enviará, más tarde, ya con el uso de programas de radio, de teléfonos o de programas de televisión, se posibilitó la comunicación a distancia a través de medios que permitían la conexión y transmisión de informaciones sin necesidad de cercanía física. Sin embargo, y al contrario que entonces, hoy se dispone de Internet en dispositivos móviles que permiten la transmisión y recepción de mensajes y noticias según demanda, a lo que el usuario requiera o quiera transmitir. Es decir, es el usuario el que se puede conectar a una vasta red de conocimiento, informaciones y datos en tiempo real o diferido, a su gusto. A pesar de este gran avance, este no solo presenta aspectos positivos o enriquecedores para el ser humano, como podría ser demandar o transferir conocimiento e información real, sino también de peligros en Internet, ya que el sistema actual está abierto. Además, como sociedad, hemos decidido permitir dar dispositivos móviles a todos, desde niños a ancianos, sin plantearse las repercusiones de esta medida. De esta forma llegamos a la situación de hoy, donde la generación más joven está conectada a Internet, a las redes sociales en una buena parte de su tiempo, reduciendo y sustituyendo las actividades clásicas de interacción social físicas por interacciones digitales. Esta influencia digital puede generar grandes ventajas y también desventajas. Antes, la influencia del ámbito social de amigos y familiares era fundamental hasta etapas ya muy avanzadas del desarrollo humano, mientras que hoy vemos que cuando vamos a un café o vamos a un partido, salimos a la calle o vamos a comer, observamos cómo el móvil ha suplantado las relaciones sociales en un porcentaje importante de nuestro tiempo. La cuestión no es ya que sean las personas adultas las que se relacionan por redes, sino que mayoritariamente son la gente joven, incluso adolescentes y niños, los que más lo hacen. Si a esto unimos a que en muchos casos a través de las tecnologías móviles se transmiten influencias que llegan directamente a nosotros sin filtros o sin protección, podemos ver cómo empresas, organizaciones e incluso gobiernos utilizan las nuevas tecnologías para inculcar su forma de pensamiento, sus estrategias de marketing, etc., en las personas y a veces a través de estrategias psicológicas de dudosa ética, sino ya ilegales. En este sentido, cabe plantearse si
Es bueno que los niños y adolescentes reciban influencias de cierto tipo que les eduquen, sustituyendo el entorno clásico familiar y social. Han pasado desde 16 años desde que Steve Jobs presentase el iPhone, y aún este tipo de cuestiones no han sido abordadas de forma holística, aunque poco a poco se van dando algunos pasos desde las instituciones, desde la población o desde las organizaciones en el entorno. Sin embargo, sigue considerándose insuficiente, a pesar de las evidencias científicas y prácticas que se observan sobre las potenciales influencias negativas de un mal uso de los mismos, y de los más de 15 años desde su comercialización. Existe un riesgo que podrá ir a más según aumente la integración del mundo físico y el mundo virtual. Este es la alineación de lo que nos transmiten a través de redes sociales, podcasts, vídeos y que estos vayan directamente hasta nuestros pensamientos. Así, el riesgo de que la forma de ver la vida de una persona sea la que unas organizaciones o entes ajenos a una familia o comunidad quieran que pensemos será cada vez más alto, con mayor probabilidad si son niños o adolescentes aún no formados, y si se conectan o reciben estas influencias a través de dispositivos que muchas veces no son controlados, ni gestionados, ni tampoco para los que hayan sido educados. De esta forma, prácticamente desde los 12 a 14 años los adolescentes podrían empezar a tomar una vida independiente con influencias externas y olvidarse de su entorno cercano en la búsqueda de la transición a la etapa adulta. Así, estaríamos dejando el terreno libre para que entes externos formen en su doctrina a las nuevas generaciones, desarraigándolas de su familia y comunidad. La pregunta es, ¿son los adolescentes de estas edades capaces de discernir todo lo que ven en estos dispositivos? ¿Todo lo que reciben a partir de ordenadores y tecnología móvil? ¿Son capaces de gestionar esta posibilidad de acceso 24/7 que no acaba? ¿Saben gestionar los likes y las hormonas que en su cuerpo se producen cuando los reciben? Estas son preguntas que ahora ya es tarde para plantearse para muchos, incluso de nosotros o de los jóvenes de hoy en día, porque se han enfrentado a estas cuestiones por ellos mismos o con sus padres sin ayuda o formación de las organizaciones que han introducido esto en la sociedad. Sin embargo, son preguntas a meditar para los niños y adolescentes de ahora y los que están por venir. Por eso, esta generación se plantea ante el dilema de cómo podrán seguir siendo libres si toda la información ya no les viene de la familia o del entorno social, sino de dispositivos que son direccionados hacia una cierta información, como por ejemplo para aceptar todas las medidas de la Agenda 2030. Así, ¿qué podrán hacer los familiares o el entorno social de las nuevas generaciones para evitar la pérdida de pensamiento propio y análisis crítico y para resistir a la manipulación sistemática? Estos podrán intentar no ya imponer, sino dialogar, y tratar de hacer ver y mostrar a los niños y jóvenes que hay que pensar con sentido común y ser crítico, para ver y saber analizar lo que les informan a través de todos estos medios. Si en todas las generaciones se pone en juego la supervivencia del ser humano, en esta nos estamos jugando el espíritu crítico y la forma de relación futura entre el entorno tradicional, familiar, social, versus el entorno conectado actual y del futuro. ¿Podrá existir un equilibrio que sea bueno para el ser humano y su futuro? Evidentemente, el entorno conectado plantea multitud de beneficios, pero también de riesgos, y hasta ahora parece que solo se han planteado las cosas buenas en las que fuimos y muchos seguimos siendo deslumbrados por los avances de la técnica. Por el contrario, no ha sido así para muchos de los riesgos que no han sido tratados y gestionados en muchos órdenes de nuestra vida. Apartado familia. Y en este entorno podemos decir que la familia es el núcleo fundamental de la vida. En ella se encuentran personas de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferente condición, de diferentes orígenes, etc. Pero en ella se da una particularidad, y es que el amor y el servicio mutuo es el que debe primar entre ellos para su viabilidad. Por tanto, si en este contexto tecnológico empezamos a omitir a la familia como forma de llegar a la educación de los futuros jóvenes y adultos, puede ocurrir que la familia se disgregue cada vez más. El uso, por ejemplo, de un dispositivo móvil cuando se sienta a comer un niño o un adolescente y que hace que se olvide del otro que está en la mesa, no de cualquier otro, sino que el otro u otros son los miembros de la familia. Esto tiene efectos tanto en el corto como en el medio y en el largo plazo. Por tanto, podría llevar a afectar a los vínculos familiares y a su educación en ella.
es decir, que deje de ser familia como comunidad, y si deja de serlo podría convertirse en una mera relación de parentesco. ¿Cómo va a educarse entonces el futuro joven para algún día formar una familia que pueda llamarse familia? Es imposible o al menos mucho más difícil de alcanzar. Por tanto, es fundamental luchar por un modelo en el que la familia prime el amor, utilizando la tecnología sin sustituir las relaciones y vínculos familiares, en la que exista un balance entre el mundo conectado y el mundo real, para que se pueda educar en los verdaderos principios de amor y cooperación. Apartado, honestidad y amor. Por eso, para todos está claro que habrá familias y familias, al igual que habrá familiares y familiares, así como gente dentro de una familia con buenas y con malas intenciones. Ahora bien, si tenemos que evaluar en base a la estadística, todos coincidiremos que si alguien tiene que haber en el mundo en el que puedas confiar, ese alguien que daría la vida por ti en cualquier situación, con alta probabilidad son los padres. Los padres son personas que te van a hablar con honestidad, que van a decirte lo que piensan dentro de la medida de sus capacidades. No podemos pedir que alguien que no ha vivido situaciones como la que tú estás viviendo sepa exactamente cómo se soluciona o que te dé el mejor consejo para esa situación. Sin embargo, si lo llevas al territorio personal de cómo te sientes tú, cómo te encuentras, etcétera, seguro que ellos en algo que no sea tan técnico o asociado a la cuestión específica te van a ayudar, y lo más probable es que te lo digan con honestidad, porque seguramente salga del amor que llevan dentro, porque te sienten como una extensión de ellos mismos. Así no son capaces de decir algo que vaya en contra de su propio ser, porque al final tú eres parte de ellos, has salido de ellos y eres ellos, eres su trascendencia en este mundo, algo que sale de ellos y que pervive en este mundo cuando ellos se van en el curso normal de la vida. Apartado. ¿En qué te repercute? Primero te repercute en la educación que recibas o seas capaz de proveer en el seno de la familia. Segundo, en tu comunicación para con tus padres, que va a ser para toda la vida. Como se dice que cuando tienes un hijo no es para un momento, sino que es para toda la vida. Así, es una comunicación que vas a poder mejorar si te quitas estos dogmas. Vas a poderla mejorar con tus padres, para entenderles mejor a ellos y ellos a ti. Al final serás capaz de generar mayores niveles de felicidad en ellos, al tener mejor entendimiento contigo y de la misma forma en ti. Además, tú vas a poder recibir unos aprendizajes mucho más rápido y con mucha más honestidad si tienes una comunicación franca y directa en la que confías y en la que ellos puedan confiar. Así que piensa que no es que ellos no te entiendan, sino que es que hay que saber cómo comunicarlo, tener la predisposición, buscar las palabras adecuadas en el momento correcto, tener empatía, pensar en cómo ellos vivieron situaciones similares en su momento, para que hoy ellos entiendan cómo tú te sientes. Así, al saber comunicarlo, aumentarás las posibilidades de que lleguen a entender tu situación y lo que planteas. De esta forma, ellos podrán transmitirte sus consejos y se sentirán valorados y útiles para con su familiar. En paralelo, tú podrás aprender al recibir esos consejos, aparte de que probablemente mejorarás esa relación y desestimarás para siempre los pensamientos de no me entienden, solo son mis viejos y paso de ellos, etc. Apartado, ¿qué puedes hacer? Primero, te animo a ser positivo con ellos, a hablar con tranquilidad y con respeto, buscar el entendimiento y no faltarles al respeto. Hablarles de forma directa, sin ocultar tus sentimientos para pretender. Entender que en cierta medida ellos también pasaron por lo mismo. Cuando puedas, házselo saber, es decir, que tú entiendes que ellos pasaron por algo similar. Si alguna vez les faltas al respeto, pídeles perdón y agradece siempre que puedas su tiempo, dedicación, ayuda y consejos. Explícales que quieres simplemente contarles cómo te sientes y que ellos te cuenten sus experiencias, para saber cómo tú vas a poder aprender de ellos, para vivir en esta vida de una forma más plena y también para mejorar la comunicación con ellos para toda la vida. Además, el hecho de contrastar con tus familiares, con tus padres, las modas, así como todo lo que te dicen, todo lo que te llega por el móvil, por internet, etcétera, te va a ayudar a tener un espíritu crítico y a saber que existen otro tipo de opiniones. Por tanto, serás capaz de discernir
y poder decir que no ante aquello que te estén contando o informando, especialmente para los mensajes que siempre se repiten una y otra vez en los medios y que no son correctos. De esta forma fomentarás tu capacidad crítica, al ver que no solo existe el mensaje que te llega por las redes sociales, y estarás más en contacto con la vida real. La experiencia nos dice que hay veces que una frase de un abuelo o una abuela tiene más sabiduría que todo lo que puedas escuchar en un vídeo de YouTube o en un vídeo de Instagram, etc. Se trata de una sabiduría que se ha vivido, que es experiencial, que se ha sufrido en carnes propias, como puede ser el vivir una guerra o las situaciones de falta de alimentos o de crisis sociales, culturales y económicas, entre otras. Si estas cosas no las recibes con el sentimiento, con la honestidad y con la forma en la que te lo va a contar un familiar, como una abuela, un abuelo, una madre, un padre, perderás una buena parte del conocimiento para llegar a la verdad que está más a tu alcance y que además carece en muchos casos de filtros interesados en maquillar los hechos. Así, te animo a alimentarte de ellos, que no han estado en el mundo virtual, sino que han estado en el mundo real y que conocen el mismo porque lo han vivido antes que tú. Podrán no conocer cómo utilizar una aplicación móvil o un ordenador, o lo hacen con dificultades o no con tanta agilidad como lo haces tú. Pero de la vida saben, pues como dice el refrán, sabe más el diablo por viejo que por diablo.